Estamos empezando esta conversación en torno al tema que nos presentara Varinia, que es cuyo título, tengo mi torpedo como todo buen estudiante, es Instituciones de Artes Visuales, Estrategias y Oportunidades en Tiempos de Crisis. Tenemos una serie de invitados. Esto primero que nada quisiera decirles que se enmarca dentro de los esfuerzos de la Facultad de Arquitectura, Arte, Diseño y Comunicaciones de la Universidad Andrés Bello del Campus Creativo, por poner en escena, por relevar temas de interés en la actual coyuntura, porque básicamente estamos en una situación y hemos estado en una situación compleja en términos de lo que refiere las instituciones de arte. Y en esta oportunidad tenemos como invitados a Soledad Novoa, ¿no es cierto?, licenciada, historiadora del arte, a Fernando Pérez, arquitecto, y a Varinia Brodsky, que es magíster en museografía, claro, y cada uno de ellos está aquí de alguna manera representando o hablando desde una institución. En el caso de Soledad Novoa, es la directora del Centro Nacional de Arte Contemporáneo de Cerrillos, ¿no es cierto? Ella ha trabajado como docente ampliamente, es licenciada, como les decía, en Teoría e Historia del Arte, ha estado a cargo de varias exposiciones, ha sido curadora de varias exposiciones, es desde el 2019 directora, ¿no es cierto?, por concurso público, y ha desarrollado a partir de eso una serie de obras. Partió con una gran exposición de Sildo Meireles, y ha trabajado también con galerías internacionales en Bogotá y en otros lugares. Fernando Pérez, por su parte, es doctor en arquitectura. Su tema principal han sido los proyectos de arquitectura. Ha trabajado como en la Universidad Católica durante un largo periodo, fue director de la Escuela de Arquitectura y fue decano de la misma Facultad de Arquitectura de la Universidad Católica. Y desde el año también 2019 y también por concurso público es el director del Museo Nacional de Bellas Artes. Varinia Brodsky, por su parte, trabajó también durante mucho tiempo en el Museo de Arte Contemporáneo, en producción. Con ella hicimos varias exposiciones en conjunto, nos tocó incluso un insólito viaje a China, que merece otra mesa completamente distinta. La mesa de las frustraciones. Claro, y a partir de hace ya varios años, no me acuerdo exactamente cuánto, sería mentir, pero trabaja en el área del Ministerio, en el área de Artes Visuales, coordinadora del área de Artes Visuales del Ministerio de las Culturas y las Artes. Primero, me parece una cuestión interesante que podamos... yo quería hacerle una pregunta que me parece que es importante, es porque en el fondo tenemos tres instituciones, y sin embargo son tres instituciones, y la que más nos pueden confundir de alguna manera, o que confunden a un oyente que no está demasiado internalizado estas cuestiones, incluso a uno mismo, a veces ocurre que de tan obvias uno no las define con claridad, es cuáles son los roles en el caso de, o las visiones o las misiones, las diferencias que en este caso habría entre el Museo Nacional de Bellas Artes, que me parece interesante poner ese tema, y el Centro Cultural, o sea, el Centro de Arte Contemporáneo, el Centro Nacional de Arte Contemporáneo. Y lo digo básicamente porque eso también nos permite dimensionar ciertas cuestiones que tienen que ver con la discusión de las oportunidades en la crisis, digamos. Sole, te doy la palabra. Bueno, yo creo que a veces es difícil explicar que el Centro Nacional de Arte Contemporáneo no es un museo, por ejemplo, ¿no? Y a veces mucha gente se refiere a nosotros como el museo. Y claro, como tú dices, para el público general a veces no hay mucha diferencia. Yo creo que la diferencia fundamental en términos muy generales es que, bueno, un museo se dedica a sus colecciones, y en ese sentido el centro podríamos decir que es más dinámico en el sentido de que aborda el Museo Nacional de Arte Contemporáneo, la contemporaneidad, y esa contemporaneidad a partir de una serie de acciones que no están necesariamente vinculadas, como en nuestro caso, a una colección. Ahora, dicho esto, nuestro Centro Nacional de Arte Contemporáneo es particular porque desde su origen se pensó que en las dependencias del centro pudiera albergarse el espacio
digamos, de almacenaje de las colecciones del ministerio. Entonces, en ese sentido, nosotros como institución, Centro Nacional de Arte Contemporáneo, no generamos una colección, pero sin embargo, realizamos todas las labores de conservación y todas las que están asociadas, conservación, investigación, etcétera, de las colecciones del ministerio que se vienen, digamos, coleccionando, valga la redundancia, desde los años 90, con las obras que han formado parte de la colección Galería Gabriela Mistral, y después con las obras que pasaron en su minuto al Fondar, etcétera. Esto dicho de manera como bien gruesa, en realidad. Fernando. Bueno, Soledad ya respondió en parte por mí, digamos. Todo lo contrario, el Museo Nacional de Bellas Artes es un museo. Básicamente es un museo que eventualmente es el más antiguo de Latinoamérica y que en septiembre de este año cumple 140 años. Eso significa que también hay una diferencia de edades. Nosotros somos una institución vetusta, para no decir vieja. El centro es una institución nueva que también estará buscando, acomodándose, estableciendo su rol a partir de lo que se fundó, pero que tendrá que ir asentándose en el tiempo. Efectivamente, nosotros tenemos que lidiar con una colección relativamente importante de casi 6.000 obras que hay que mostrar, mantener, cuidar, desarrollar, con públicos importantes yo creo para Latinoamérica, si uno sumara todas las visitas que teníamos en tiempos normales, digamos, comillas, entre visitas virtuales y visitas reales nos acercamos al 1.000.000 de personas, y eso significa que hay que tratar con responder a toda esa gente, y tenemos sin duda puntos, como decir, de traslape, de sobreposición, que me parecen a mí sanos, no me parecen para nada problemáticos. Ambos estamos interesados en el arte contemporáneo, además del arte, comillas, histórico, por así decir. El Museo Nacional de Bellas Artes siempre lo estuvo, yo digo en broma, pero también en serio, que el Museo de Bellas Artes se constituyó adquiriendo obras de arte contemporáneo en su momento, que siempre fue moviéndose ese límite hasta convertirlas en históricas. Pero las obras que el museo compró en 1910, por ejemplo, eran muy contemporáneas en su momento. Y tenemos ese interés común, y tenemos un interés común que nosotros tenemos que desarrollar todavía mucho, que es el de la investigación también. O sea, el museo tiene que posicionarse como un centro de investigación, tiene un archivo notable, poco a disposición todavía, y tiene una biblioteca con materiales muy interesantes para investigadores. Entonces yo creo que es un organismo más viejo, que ha ido desarrollando sus raíces, sus ramas, digamos, y que ahora tiene que hacerse cargo de esa riqueza, pero de esas dificultades también. Ahora, igual yo creo que lo que tú dices, Fernando, es un museo un poco más viejo, pero súper vivo. Y yo creo que eso es súper interesante también y entender, porque hasta toda esta cosa como de entender los museos que están pasados de moda, que no sé qué más, yo creo que lo interesante de estas instituciones es cómo están vivas en el sentido de mucha actividad en torno a sus colecciones, a sus exposiciones. Y también me parece interesante señalar respecto al Centro Nacional de Arte Contemporáneo, que es algo que yo vengo diciendo desde que asumí en septiembre. El centro no es un centro expositivo, no, es decir, no nos definen las exposiciones. Hay exposiciones, por supuesto, pero nuestra idea y nuestra misión va mucho más allá de una exposición, y entendemos que cuando llegamos a una exposición es porque hay todo un proceso previo, particularmente de investigación, y la exposición en ese sentido es como un núcleo que puede vincular una serie de otras acciones dadas las áreas y las instancias de trabajo que alojamos. Y en ese sentido, por ejemplo, tenemos el Centro de Documentación de Arte Contemporáneo, que cumple un rol súper importante a propósito de lo que decía Fernando del archivo que tiene el museo, que es súper importante y súper interesante, y que todos estamos esperando que en algún minuto pueda consultarse de manera más, digamos, más abierta y más dinámica tal vez. Yo sé que esos son procesos lentos. Pero sí, pues desgraciadamente. Pero ahí también me parece que hay un tema interesante de puntualizar respecto al centro, ¿no? Una de las cuestiones que normalmente se ha usado para definir al centro es el de un laboratorio vivo. Bueno, pero ¿cómo hacemos carne ese laboratorio vivo? Porque
una exposición por sí sola no da cuenta de ese laboratorio vivo como definición, ¿no? Y antes que se me olvide, perdona, quisiera hacer un alcance, me hubiese encantado, pero no fue mi gestión la exposición de Sildo Meireles en Chile. No, yo sé. Me tocó afortunadamente llegar cuando estaba la exposición de Sildo, que es un artista que admiro muchísimo. Sí, perdón, ese fue mi error. Quizá casi radicalizar lo que Soledad está diciendo sobre la viveza. El museo no solo es vivo porque haga cosas y porque la gente que está ahí esté viva, sino porque casi la labor de un museo contemporáneo justamente es vivificar lo que tiene para convertirlo en algo vivo. O sea, tiene que ponerlo frente al público de una manera viva, de una manera vigente, de una manera comprensible. En ese sentido, los museos tienen una labor, creo, hoy día de hacer resucitar los objetos que tienen o que traen, de manera que frente al público vivan de nuevo, por así decirlo, ¿no? Así que en ese sentido coincido muchísimo. Nosotros tenemos que lidiar, las exposiciones son muy importantes, quizá demasiado podría decir para ser polémico, pero nosotros tenemos dos tipos de exposiciones. Tenemos exposiciones temporales, exposiciones que vienen de fuera con curadores externos, que también tienen generalmente su trabajo previo, y exposiciones propias del museo, organizadas por el museo, referidas normalmente a su colección. Pero ambas exigen trabajos de investigación que muchas veces llevan varios años. Así que nada es así tan sencillo de tomar unas cosas y ponerlas. Obviamente implica la construcción de relatos, la construcción de espacios, etc. Pero bueno. Sí, a mí me parece interesante la distinción, básicamente porque uno podría también, y aquí, perdón, Vanilla, te voy a dar la palabra al tiro porque me picaron las manos, así, pero era básicamente mi observación tiene que ver con una cuestión que también está incluso en la relación nominal. Se llama Museo Nacional de Bellas Artes, y eso habla de un momento, digamos, de un tiempo. Y también el Museo de Arte, es decir, el Centro de Arte Contemporáneo hace esa distinción de centro y se define como arte contemporáneo. No es algo así como un asunto de valor, la cuestión del nombre, pero sí me parece interesante que el museo como tal, la idea de un museo, tiene que ver con, podríamos decir, y aquí me arriesgo una hipótesis, con el asunto de su alma. O sea, son por un lado, de alguna manera, dos almas distintas. El museo tiene un alma, el alma del museo depende precisamente, creo, y en eso coincido con la Soledad, de la colección que tiene. Es decir, la colección del museo y sus acciones en virtud de eso es lo que define esa condición. A diferencia del centro y de la misma idea de lo contemporáneo, que es súper volátil y es súper extraña, y digamos, como lo definirían los autores contemporáneos, dirían que es algo así como un presente sin futuro, digamos. La contemporaneidad es una cosa que está ocurriendo sin futuro ninguno. Al revés, el museo sí tiene una carga de pasado significativa, digamos, importante. Eso es su parte significativa de su patrimonio. Pero y de esa manera me parece interesante entrar al tema en virtud de que por lo tanto, la cuestión de la crisis, de esta crisis en particular, y de la crisis que hemos estado viviendo a partir de octubre, tengo que decir también que, y aquí voy a hacer un pequeño paréntesis, agradezco enormemente a Fernando y a la Varinia la disposición que tuvieron en un momento difícil de mi vida el año pasado, y que se portaron como dos grandes personas cuando tuve que pasar por ese trance familiar, digamos, y aprovecho de agradecerles. Se me había olvidado en la primera parte del evento. Entonces, quisiera en ese sentido darle un poco, hacer la pregunta a la Varinia, porque me comentaba de este estudio o este artículo que aparece en El Mundo a propósito de la crisis de las instituciones y del tema central que venía siendo algo así como, porque detrás de todas las obras, independientes de si están en la colección o no, están los artistas. Sí, bueno, no hay chocolate.
Déjame hablar. Bueno, nada, Pablo, gracias a la Universidad y el Campus Creativo también por otorgar esta plataforma de conversación, de diálogo. Y yo quisiera partir un poco mi intervención clarificando, porque tú partiste hablando de 3 instituciones. Es importante Sí. para los oyentes que se entienda que aquí hay una sola institución, una institución que se llama Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio, y que a partir del 1 de marzo del 2018 se constituye y genera, y más bien unifica, lo que era el antiguo Consejo Nacional de las Artes y la Cultura, la Dirección de Archivos, Bibliotecas y Museos y el Consejo Nacional de Monumentos, a través de 2 subsecretarías, la del Patrimonio y de las Artes y Cultura. Justamente la labor que realizamos nosotros desde la Coordinación de Artes Visuales, hoy día Programa de Artes de la Visualidad, se constituye de alguna manera como una suerte de articulador entre estas otras instituciones, que tiene que ver no solo con el Centro Nacional de Arte Contemporáneo, también con la Galería Gabriela Mistral y el Centro de Extensión de Valparaíso, y por su parte el Museo Nacional de Bellas Artes, perdón. Ya, perdón, es la familiaridad. Está muy bien. Está muy bien, está muy a tono eso. Muy a tono. Entonces, en el fondo a nosotros nos toca, como articuladores y desarrolladores, digamos, de políticas públicas en torno a las artes visuales y su sector, poder generar iniciativas y acciones que van en beneficio a las personas. Y ahí un poco es donde entramos con el universo de quiénes son esas personas. Sí, tú mencionabas el artículo del Mundo, el diario español, que hoy día la verdad es que anuncia una situación bastante dramática en relación a la realidad de los museos, específicamente en Nueva York, donde estos grandes titanes, referentes para nosotros y de alguna manera un poco inalcanzables en nuestro contexto, están no solo con sus puertas cerradas, sino también perdiendo los patrocinios, los mecenazgos que han sido vitales para la dinamización de estas instituciones que generan un nivel de ingreso y de alcance de millones de dólares, digamos, cosa que nosotros en nuestro contexto nacional no alcanzamos ni siquiera a dimensionar. Y ha llevado al despido de gran parte de sus profesionales. Muchas veces estos equipos, lamentablemente los más vulnerables, son justamente los vinculados, por una parte, al ámbito de la investigación y por otra parte al ámbito del trabajo con los públicos, por lo cual ahí hay una, digamos, fractura que por supuesto irradia también para nosotros, y en el sentido de que es una crisis global, y cómo vamos a poder sobrevivir, mantenernos vigentes y trabajar en pos de políticas, digamos, coherentes en este sentido. Por otra parte, y en relación al tema de los artistas, han salido 2 encuestas. Una es una encuesta, un catastro que desarrolló la plataforma Artes Visuales PAV, a través de una encuesta que estuvo publicada alrededor de 5 días durante el mes de marzo. Esta encuesta la contestaron alrededor de 420 personas, principalmente artistas de la región metropolitana y de la región de Valparaíso, y la verdad es que el resultado de esto es bastante como dramático, porque da cuenta de que más del 84% de las personas que respondieron han perdido el trabajo, le hace artistas visuales, fotógrafos, etcétera, que están en una crisis, digamos, sin ingreso. Y bueno, por ende también están muchos de ellos con imposibilidades del tema de salud, sin poder presentar licencias médicas, y por ende imposibilitados de solventar sus hogares. Por otra parte, se acaba de salir el catastro que impulsó el Ministerio de las Culturas a través del catastro del Estado de Agentes Culturales y Artísticos,
este último catastro que fue diseñado para responderse desde el lugar de los artistas y de agrupaciones y organizaciones, que fue en un porcentaje bastante menor este último, da cuenta de un universo de alrededor de 15.000 personas a nivel nacional. ¿Ya? Y también da un diagnóstico que es bastante lamentable, donde dice que en el fondo más del 70% de los creadores está hoy día con o atraso en sus pagos, cancelación de actividades, disminución de los ingresos, por ende, y la imposibilidad de generar otras actividades remuneradas. Más del 40% de los artistas visuales, sin embargo, está desarrollando trabajo online. Es decir, hay una tendencia desde la urgencia y desde la crisis, y por eso ahí me interesaría como un poco gatillar el título de nuestra invitación de hoy, que tiene que ver justamente con las oportunidades y estrategias que se pueden generar desde estos espacios con la trayectoria de un museo como el Nacional de Bellas Artes, con más de 100 años de trayectoria, y un espacio nuevo, joven, que como tú bien dices, Pablo, desde lo contemporáneo se puede situar en una nueva dinámica, digamos, de poder proponer contenidos y distintas plataformas de desarrollo. Entonces, bueno, un poco también como para abrir este diálogo entre las partes, digamos, o sea, ¿cómo es posible que los espacios hoy día puedan dinamizarse entendiendo el trabajo con los públicos, sus comunidades, desde estas plataformas? O sea, vemos cómo los museos en el mundo y los centros de arte están, digamos, ocupando las redes sociales, teniendo distintas estrategias, realmente creando distintas plataformas innovadoras para poder revisar sus colecciones, mantener diálogos, dinamizar su ejercicio, digamos, vinculante. Y ahí, bueno, yo abro un poco a la experiencia de estos directores también de cómo se puede proponer. Sí, sería interesante en ese sentido ver cuáles han sido las estrategias de cada uno de los espacios. Fernando. A ver, si me permiten, porque no sé cuánto quienes nos escuchan o nos ven estén como familiarizados con la realidad íntima, en este caso lo que me corresponde a mí de un museo. Y yo quisiera, antes, porque me parece muy relevante la pregunta, pero, a ver, el supuesto que voy a plantear es que en cierto modo la crisis que estamos viviendo en este momento acentúa o pone de relieve o plantea cuestiones que ya nos veníamos planteando desde antes. Primer punto que quiero luego desarrollar. Y segundo punto, que esta no es una crisis sorpresiva, es una acentuación de una crisis, porque estábamos en una situación crítica también antes, yo tengo que decirlo. Entonces, la primera cuestión que señala Varinia, que no sé si todos, yo creo que ustedes sí lo tienen claro, pero no sé si todos los que nos escuchan tienen claro cuánto es inherente al museo moderno, al museo como lo concebimos hoy día, heredero de las colecciones reales, heredero de las colecciones privadas, al museo que ser un ente público. El hecho de tener público es una cosa inherente como al museo moderno, por así decirlo, ¿no? Muchas veces uno piensa la palabra museo y se imagina una casa y unos objetos, más que imaginar que es la interacción de esas cosas con un público. Yo les puedo decir un asunto como de experiencia. Estuvimos, no sé, creo que 7 semanas cerrados a partir de octubre, funcionando dentro del museo, haciendo cosas, con exposiciones que no podían verse, en fin, moviéndonos como podíamos. Y de pronto se pudo abrir el museo en ciertas condiciones, primero muy poquito, después unos horarios mayores. Yo me di cuenta cuando apareció gente dentro del museo como el alivio que sentíamos todos, que sentían los vigilantes, que sentían las secretarias, que sentían los curadores, que sentía todo el mundo, porque nosotros nos paseábamos por un museo, teníamos menos problemas, no pasaba nada con los baños, no pasaba nada con no sé quién,
parecía que las cosas fueran más fáciles, pero en el fondo eran mucho más difíciles, porque se nos había ido como un asunto esencial. Y yo diría que el asunto de los públicos, que es una cosa que a mí me importa mucho recalcar, porque hoy día no estamos frente a el público, yo creo que estamos mucho más frente a los públicos, es una preocupación de todos los museos del mundo hoy. ¿A qué públicos remitirse? ¿Qué públicos quedan fuera? ¿Cómo se amplían los públicos? ¿Cómo se fidelizan los públicos? ¿Cómo se crean nuevos públicos? Son cuestiones que no solo nosotros, todos los museos del mundo se están planteando en este momento. Entonces, esta crisis, digamos, lo que hace es ponernos frente a eso, porque ya hablaremos de, nosotros, claro, como todos los museos, ponemos cosas en línea, hacemos lo que podemos, esto, lo otro, creamos cosas especiales, pero igual nos tenemos que plantear para quién, para quiénes, qué cosas ponemos, cómo segmentamos estos públicos, a quién nos estamos dirigiendo. Entonces, lo primero es recalcar cuánto el museo es un ente público, el Museo Moderno, cuánto la falta de público desnaturaliza el museo y cuánto nuevas formas de relación con el público nos obligan a pensar todavía más profundamente el problema de los públicos. Yo quisiera subrayar, no quiero tomarme tan largo la palabra, puedo seguir desarrollando esto luego, pero enfatizar lo que ha dicho Varinia, no solo nosotros estamos en problemas, impresionantemente están en problemas aún los organismos más fuertes del mundo, como ha dicho Varinia. O sea, el MoMA despidió a su gente de mediación, yo recibí, ustedes también quizás lo recibieron, una comunicación sobre la Bienal de Australia impresionante, o sea, impresionante. Ellos decían, we are devastated, decían. O sea, estamos devastados, estamos sobrepasados de haber trabajado 2 años y no poder mostrar lo que tenemos, digamos. Esto está pasando por todos lados. Y lo último que me llegó hoy día es un comunicado del Mali, la renuncia de su director recientemente nombrado, que no es sino la manifestación de todos estos problemas. Entonces, yo creo que eso, y lo dejo planteado para no desarrollar, no tiene que ver, por una parte, con esta condición de los públicos que estamos hablando, y ya veremos cómo podemos abordarlo, pero también tiene relación con el rol que la cultura tiene en nuestro mundo contemporáneo y en nuestras sociedades contemporáneas. Yo creo que esto ha puesto de relieve una cuestión muy complicada y muy seria. Frente a esta crisis última, la crisis de la pandemia, incluso fieles funcionarios nuestros nos comunican decisiones complicadas y nos dicen frases como, ustedes saben que nosotros no somos prioritarios. Y yo me rebelo frente a esa afirmación. Yo sostengo de que sí somos prioritarios. Somos prioritarios en un doble sentido. Somos prioritarios porque la vida, que lógicamente es lo fundamental de lo cual todos nos preocupamos, durante la pandemia y post-pandemia no es solo la sobrevivencia biológica. Es una cosa mucho más compleja que eso, y eso lo estamos viendo con el encierro, con las cuarentenas, con todos los problemas que existen. Por una parte. Pero por otro también por lo que está señalando Varinia, porque hoy día también se puede hablar, incluso en términos económicos, de una industria cultural. Entonces, ¿por qué cuando se piensa es grave lo que puede pasar con la industria? Nadie piensa, en primera instancia por lo menos, es grave lo que puede pasar con la industria cultural. Es otro sector de la industria. Son también pymes, son también industrias, son también con factores económicos. Entonces, lo dejo planteado hasta allí porque yo creo que esos dos puntos nos pueden hacer entrar en el problema que estamos abordando. Gracias, Fernando. Soledad, ¿tú quieres agregar algo? Sí, lo que estaba diciendo es que pienso que lo que nos comentaba y lo que nos preguntaba Varinia tiene hartas aristas, y más aún a la luz de lo que decía Fernando, que concuerdo plenamente con él en esa idea de lo público, ¿no? Ahora, yo creo que también voy a intentar cubrir algunas de esas aristas, tomando como ejemplo el caso norteamericano. Ya sabemos igual que es un sistema museal muy distinto al nuestro. De hecho, yo leía hace algún tiempo un informe de ICOM que no me acuerdo el número exacto, pero la cantidad de museos que iban a cerrar en Estados Unidos después
más o menos salía la crisis sanitaria, no era un número muy significativo. Por otro lado, claro, ¿cómo enfrentamos esta situación de no poder asistir físicamente al lugar a encontrarnos con lo que es una práctica artística, una experiencia artística? Y bueno, yo lo veo bien complejo porque por definición creo, y ahí podrán tildarme a lo mejor de muy anticuada, pero yo creo que una de las cosas que caracteriza el arte es justamente ser ese espacio de contacto, de diálogo, y que se da en ese contacto físico con unas obras. Nos ponemos a analizar qué cosas se han hecho, y ahí coincido plenamente con Fernando. Lo que se ha hecho son cosas que se venían haciendo hace bastante tiempo, ¿no? Utilizando plataformas ya existentes, generando dispositivos a través de, qué sé yo, códigos QR en los teléfonos, en fin. Si yo me pasé un poco por las cosas que han estado haciendo instituciones internacionales, la mayoría son cosas que ya tenían arriba de sus redes o de sus plataformas. A lo mejor han generado productos para las exposiciones que tenían en ese momento y que tuvieron que cerrar o que no se pudieron ver, pero en general yo al menos no he visto algo que sea extremadamente novedoso respecto a lo que ya se estaba haciendo. Lo que sí es que lo estamos viendo probablemente con una mayor celeridad y con una mayor diversidad. Luego, ¿cómo podemos enfrentar nosotros, que somos instituciones públicas, en el sentido de que somos instituciones del Estado? Y por supuesto que ahí va a depender mucho de los recursos con los cuales contemos, ¿no? Claro, si consideramos una institución pública respecto a una institución privada, normalmente se nos va a decir que nosotros tenemos nuestro trabajo asegurado, nuestro sueldo asegurado al ser funcionarios. Y hay que considerar que nuestros recursos son limitados y que muchas veces nuestra función pública excede los recursos con los que contamos para llevar adelante esa función pública, ¿no? Recursos humanos, recursos económicos, etc. Entonces ahí también la velocidad de respuesta muchas veces depende de con qué recursos contemos para aquello. En el caso de nuestro, ¿verdad?, del Centro Nacional de Arte Contemporáneo, al ser una institución bastante joven, ¿no?, cumplimos recién 3 años, todo estaba, o está más bien, no creo, el año pasado, todo está en proceso de irse realizando y de ir consolidándose. Por lo tanto, estamos en un momento muy inicial respecto a cómo podemos potenciar todavía aquello que las redes sociales nos ofrecen. Y otra cuestión que también me parece súper importante es que los espacios físicos y virtuales también, como los del arte, llámese un centro, una galería, etcétera, son espacios de cohesión social, o a eso estamos aspirando, a que sean espacios de cohesión social. Ahora, por nuestra parte, como yo decía, nuestra actividad es mucho más diversa en el sentido de que nosotros no solo atendemos a los públicos, ¿no?, entendiendo que nuestras actividades son abiertas a público, sino que también gran parte de nuestra actividad se hace con agentes del sector. Gran parte de nuestra actividad es la relación que establecemos con curadores y curadoras, la relación que establecemos directamente con artistas, ¿no? Para este año pensábamos lanzar 2 programas de residencia, un programa de residencia curatorial, otro programa de residencia para artistas. Estamos generando laboratorios para realizar en el centro. Entonces, en ese sentido, nuestra circulación no es solo pensada hacia ese público que va a ser más bien espectador, sino que también a ese público que es agente, gestor, artista, participante de la producción de, ya sea de obras de arte, de investigación, etc. Entonces hay como también distintos niveles, distintas capas y distintas formas de relacionarse con esos públicos, ¿no? Entonces, tal vez complementar un poco, a ver, el tema de la dificultad de relación con el público, coincido con lo que dice Soledad. Los museos hemos hecho lo que hemos podido con lo que teníamos y creando un poco nuevas cosas, etcétera, etcétera, a partir de
en fin, de un poco de contaminación también con otros museos, etc. Yo creo que el problema de la relación con el público a distancia, por eso insisto en esto, era un problema que nosotros nos habíamos planteado antes de todo esto. Porque es un problema real. Nosotros somos un museo nacional, no podemos atender a la comuna de Santiago o a Santiago Metropolitano, tenemos que encontrar formas de estar en el territorio, tenemos que encontrar formas incluso de estar internacionalmente. Y una de esas formas es lo que el mundo de lo digital y lo virtual nos ofrece hoy día. Y eso es una cosa que todos los museos del mundo están aprovechando. Pero eso nos plantea una pregunta central como de la cultura contemporánea. ¿Cómo podemos encontrar una relación virtuosa entre lo real y lo virtual? No una relación de reemplazo, no una relación de competencia. Es decir, una cosa que también se ha visto en el mundo editorial. O sea, no han desaparecido las publicaciones reales, ahora hay como una interacción entre una y otra. Uno podría suponer, en un mundo ideal, que justamente por medios virtuales uno pudiera traer más público directo a los museos también. Es decir, por eso que planteo, ¿cuál? Porque la relación entre lo real y lo virtual es una pregunta central de la cultura contemporánea y que nos llega muy directamente a los museos. Entonces, imaginar que nosotros vamos a reemplazar todo por una especie de mundo de fantasía es inconveniente, porque hay, no sé, a ver, uno se educó en Chile, hay experiencias que yo nunca olvido. Por ejemplo, cuando yo descubrí la pincelada de Toulouse-Lautrec, ¿ya? ¿Por qué? Porque yo solo había visto fotografías de Toulouse-Lautrec y solamente había visto en escala pequeña, en libros. Cuando me enfrenté a los cuadros en directo, vi la manera en que él marcaba, cosa que en otros pintores uno en la fotografía la podía ver. Entonces, hay algo, como dice Soledad, irreemplazable en la relación directa con los objetos, en la contextura material, incluso táctil, incluso espacial que tienen ciertos objetos. Entonces, yo creo que a lo que nos está enfrentando esta situación es un poco decir, ¿cómo pongo el museo o lo que sea, ordeno en un sitio web, en distintas plataformas, etcétera? Y eso me obliga a plantear mis propios proyectos y mis propios objetivos. Por ejemplo, se mencionó tanto las colecciones, pero yo he señalado y lo he dicho en entrevistas y todo, que no puede ser que el Museo de Bellas Artes tenga exhibido el 1,5% de su colección. Es una cosa que no debe ser y que no puede ser, y a la que se llegó por historias que da igual. Nosotros tenemos que mostrar más nuestra colección y lo comenzaremos a hacer incluso en crisis, incluso a partir de este año. Pero también muchos museos utilizan la dimensión virtual para mostrar parte de su colección que no pueden exponer, porque no pueden exponerlo físicamente. Entonces, en realidad hay un juego. Estas son oportunidades que nos abre la crisis, que nos obliga a pensar esta nueva interacción con más urgencia. La interacción entre lo real y lo virtual, entre lo presencial y lo que está a distancia. Tiene que ver con dejar atrás, bueno, que se ha dejado atrás hace muchos años en las prácticas museales y todo, entre lo que era la contemplación del objeto versus la experiencia, ¿no? Es decir, pero este cambio de paradigma que estamos viviendo y impulsados, digamos, empujados agresivamente por este virus también, en el fondo, yo insisto en un poco esa paradoja, porque si bien hay un terreno que se había estado logrando, que tenía que ver justamente con integrar las prácticas contemporáneas en el ámbito museal, desde el ámbito de la educación, ya ni siquiera hablamos de mediación, desde la participación, desde entender que todos podemos colaborar en la lectura de ciertas, de la obra y del contexto de los artistas, etc. Y hoy día justamente son estos equipos los más vulnerados en esta crisis, ya en lo más práctico, digamos. Entonces siento hay como un retroceso en ese sentido, porque también la plataforma digital de alguna manera nos remite nuevamente al hecho de la contemplación. Entonces, ¿cómo podemos dar vuelta a eso, ¿no? Como gatillar, digamos, provocar la otra interacción que ya se estaba ganando muy fuertemente en ese terreno.
Pero yo creo, Varinia, que es posible, vuelvo a insistir en que nada es reemplazable. Nunca un medio reemplaza a otro completamente, afortunadamente. Que nosotros nos estemos viendo a través de esta pantalla nunca va a reemplazar el hecho de que nos podamos sentar en una mesa. Es otra forma, pero también es una ayuda. Y yo creo que es posible pensar creativamente formas de participación virtual también. Son cosas que sí se pueden hacer. Lo que pasa es que exigen tiempo, recursos, preparación, y no estábamos actuando en esa dirección. Entonces, claro, no es tan fácil dar una vuelta. Pero por ejemplo, temas experimentales en museo, como las co-curadurías o las curadurías comunitarias, no serían impensables en un mundo virtual. También se podrían hacer, disponiendo elementos de la colección, armando pequeñas exposiciones, etcétera, poniéndolas a disposición del público. O sea, yo creo que hay camino para recorrer, pero es muy importante que nosotros demos importancia a todo esto, que no se piense que son los primeros recursos que pueden desaparecer porque son como de entretención o superfluo, y que realmente pensemos que tenemos que invertir en esto, porque finalmente, y creo que Chile está en una disyuntiva en eso. Yo lo veo hace mucho tiempo, no es solo esto por la pandemia. Una cosa es un desarrollo con cultura, otra cosa es un desarrollo sin cultura o con poquita cultura, como ustedes quieran plantearlo. Que la cultura, y en eso el ministerio puede tener un rol importante, que la cultura ocupe ese rol en el desarrollo, es muy importante, y ahí el centro, el museo y muchas otras instancias tienen que colaborar a ese que es el fin, que ese desarrollo tenga esa densidad cultural que lo va a hacer distinto. Si no, ese tránsito que Chile podría hacer en un momento dado solo se traduce en PIB y solo se traduce en consumismo y solo se traduce en ese tipo de cosas, que no estoy negando y maldiciendo como algo mal. Es muy grave lo que ocurre al país. Yo veo en esto una dimensión país, perdonen, quizá uno está demasiado metido en su camiseta, pero es que lo veo como algo muy importante. Sí, yo quisiera aportar una cosa a la discusión que me parece interesante, el problema de los públicos en general y manifestado en ese plural, en la medida en que la cuestión virtual también creo que está construida por un determinado público. O sea, hay un público que es mayormente consumidor, podríamos decirlo, de lógicas virtuales. Y hay una cosa que es interesante en ese sentido, porque efectivamente nosotros, o sea, yo en particular que reivindico el cuerpo y que prefiero el cuerpo así a la virtualidad en general, pero hay que reconocer que hay un nuevo público, por ponerlo en términos, una parte de esos públicos corresponde a un público que tiene una cultura, más bien que se ha educado en una dinámica de la lógica de lo virtual. Y en ese sentido es interesante, hay una pregunta que la quisiera plantear así en términos muy concretos, que viene de Valentina Montero, y que tiene que ver con la cuestión de la incorporación de toda esa cultura virtual al acervo de los museos o de las mismas operaciones que ocurren en crisis, digamos. O sea, hay todo un patrimonio, por decirlo de una manera, que existe en términos de las artes mediales que pareciera ser que no ha tenido el protagonismo, por ejemplo, que uno podría suponer en esta coyuntura. No sé si alguien... Yo coincido plenamente con eso. Creo que por eso señalaba hace un momento que me parece que todavía no estamos en ese cambio de paradigma, creo yo. Yo creo que probablemente estamos en un horizonte de transformaciones, pero yo siento que todavía estamos en una zona más bien marginal de ese momento de transformación. Ahora, sin duda, todo lo que implique las artes mediales, las artes digitales, etcétera, son un desafío para su conservación, para su exhibición posterior, etcétera. O sea, solo si pensamos en que, no sé, no sabemos cuánto van a ir durando, ¿no?, en el tiempo, los distintos soportes en que podemos ir almacenando esas obras, ya nos plantean un desafío tremendo.
Ahora, no por ello no deberíamos incorporar ese tipo de producción a nuestras colecciones, sin duda, ¿no? Creo que, insisto, es un desafío que tenemos que ir intentando avanzar. Ahora, esto lo estamos mirando con, qué sé yo, con producción digital, pero también podríamos pensarlo con otro tipo de obra. Cuando hablamos de conservación de arte contemporáneo, ahí hay un tema importante que discutir, en el que se puede profundizar. No es lo mismo, sin duda, conservar arte contemporáneo, aunque sea, digamos, una producción material física, ¿no? O una instalación, o una performance, etcétera. O sea, yo creo que en general la contemporaneidad o las prácticas contemporáneas nos están planteando esos desafíos. Ahora, imagino que Valentina se refiere, claro, justamente a esta coyuntura que estamos hablando, en que supuestamente estamos valorando lo virtual, que estamos valorando lo digital, pero creo que hay mucho que trabajar ahí, no lo tenemos para nada resuelto, ¿no? Y ahí está de nuevo la necesidad de que nuestras instituciones puedan seguir desarrollando investigación en todos sus ámbitos. O sea, para mí el área de la conservación es un área fundamental de investigación, ¿no? Bueno, necesitamos recursos para seguir investigando, necesitamos, ¿verdad?, poder contrastar con otras realidades. Nosotros en el centro, como les decía, tenemos los depósitos y tenemos algunas obras, y hay obras que estamos claramente evaluando no exhibir más porque están realizadas con arqueología tecnológica, y ya no hay cómo montar esas obras, pero sí podemos transformarlas en casos de estudio, y que estamos pensando, ¿no?, que su difusión hacia el público, hacia los públicos, hacia los especialistas, sea justamente, bueno, como casos de estudio, qué ha pasado con estas obras, ¿no?, en sus procesos de conservación, de remontaje, de reexhibición, etcétera. Para mí es clave también incorporar, hay dos cuestiones que me parecen interesantes de poner también en este diálogo. Uno que tiene que ver, creo, desde el concepto de la oportunidad como un mecanismo de acceso. O sea, Fernando lo planteó en un inicio, en el fondo estamos hablando de dos espacios dedicados a las artes visuales, que tienen primero una función pública, pero también una vocación nacional. Y en ese sentido, tener este momento que permite crear nuevas formas de comunicarse y establecer vinculaciones no solo con la región donde estamos emplazados, sino con el resto del país y con el mundo. O sea, en ese sentido creo que hay un tremendo desafío por delante de cómo poner a disposición no solo las colecciones, las prácticas, aquellas investigaciones que tú mencionabas, Sole, y bueno, y tantas otras ideas que se generan desde estos espacios. Y como en otro sentido, también me parece sumamente interesante a nivel de la opinión pública generalizada que se ha dado con estos espacios, sobre todo focalizados en el ámbito de la prensa, por ejemplo, que año a año vemos cómo salen los artículos referidos a la cantidad de personas que ingresan a los espacios. Y de acuerdo a eso, más o menos se establece un cierto éxito de sus funciones. Está muy como banalizado en ese ámbito. Entonces, aquí también creo que hay un aspecto muy importante de poder abrir al debate y que justamente la visión y la función de espacios como este es mucho más profundo, amplio, y bueno, ahí me parecen interesantes esos dos puntos. Quizás para responder a lo que planteas, Pablo, yo creo que hay dos aspectos distintos y complementarios. Tú has hablado primero de una generación digital, generación digitalizada, gente que tiene acceso. Y ahí hay un punto, efectivamente, también podemos hablar de los que no tienen acceso, esa es otra discusión, o que no tienen suficiente acceso, porque con todo, Chile es un país de alto acceso digital, comparado con otros de la región, por ejemplo. Pero el tema es si esa gente, por así decir, que maneja el teléfono o que maneja el computador, que está no sé cuántas horas en la pantalla, realmente se interesa en las cuestiones que nosotros podemos ofrecerles. No sé, ese es un problema distinto. O sea, ¿y qué tenemos que hacer nosotros para tender puentes y vías de manera que esas personas, esos, comillas, públicos virtuales,
quieran acceder, porque nosotros podemos tener cosas y lo pueden ver 4 gatos igual, o sea, no, y quizá hay mucha gente y generaciones que tienen esa posibilidad de entrar, que tienen una, no sé, como unos canales mentales a los que los museos contemporáneos tienen y quieren poder llegar. Ese es un lado del asunto sobre el tema de la digitalización. El otro lado es el de los medios contemporáneos, de las artes mediales. Yo quisiera ahí, así como poner un poco de pimienta, no nos olvidemos que en lo contemporáneo hay desde quienes pintan al temple, por así decir, ¿ah? Hasta quienes hacen performance. O sea, lo contemporáneo es un mundo muy, muy complejo, pero sé que nos estamos refiriendo a, por así decir, soportes no convencionales, medios no convencionales o menos usuales. A esta altura ya llevan mucho rato también. Y en ese sentido, yo quiero decir que en el museo, a lo mejor contra lo que pudiera creerse, hay harto de eso. Hay harto. El museo lleva años coleccionando arte digital, registros de performance y no sé qué. Hay harto. No todo está tan a disposición como quisiéramos, pero incluso hay harto a disposición y se está trabajando en ello. Coincido completamente en los temas, la volatilidad del medio digital es un gran problema de conservación. O sea, hay que estar continuamente atentos. Ya hay soportes a los que nos cuesta acceder, por ejemplo, y no han pasado tantos años. Entonces, sí, nosotros tenemos un grupo de gente que trabaja en eso, que está continuamente digitalizando, pasando, cambiando de medios, poniendo a disposición, resolviendo los problemas de derecho de autor con estas cosas, pero por poner una sola cosa, hace poco tiempo pudimos poner un conjunto de, creo que 35 registros de Copelo en línea, y eso la gente los podría ver. Y como eso hay muchas cosas más también, y podríamos tener acceso a otras. Todas estas cosas se topan también con un problema de recursos y de personal. Y yo quiero decir que para la misión que le correspondería, en el caso del Museo de Bellas Artes, estábamos y estamos subdotados. Eso hay que decirlo. Estamos subdotados para cumplir con las tareas que tendríamos que cumplir, con las líneas que tenemos que cumplir. Y esa subdotación es de todo tipo, porque es de personal, pero es de infraestructura, pero es de recursos financieros, es de distinto tipo. Entonces, obviamente, y eso hay que decirlo, aunque estemos más protegidos como organizaciones públicas, y eso digámoslo también públicamente, hay que agradecerlo. Tenemos algunos grados de protección que no son menores comparados con lo que podría ocurrir en otras instituciones, como hemos visto, pero al mismo tiempo tenemos estas dificultades que vienen desde antes de todo eso. Y yo digo, cuando uno está subdotado es como está subalimentado. Y el que está subalimentado no se le puede disminuir un poco el alimento porque entonces lo dejas desnutrido. Entonces estamos en un problema que es serio. Para abordar todas esas cuestiones debidamente, realmente se requiere que como sociedad y como Estado nos pongamos de acuerdo en que esto lo podemos correr un poquito más al centro de nuestras preocupaciones. Cuando corresponda, como corresponda, no estoy haciendo como un reclamo o una pasada de aviso. Es una cosa mucho más honda y mucho más larga, que ahora simplemente se hace más evidente. Ahí hay dos cosas que me parece que es súper importante, que están totalmente vinculadas y que puede sonar también un cliché, pero la discusión que se ha estado dando sobre el valor social del arte, de las artes, a mí me sorprende porque hay posiciones como muy radicales de que se debieran cortar todos los recursos para el campo de la cultura o el campo de las artes, ¿no? Y yo creo que no sé si esto se da en otros contextos, pero me ha llamado mucho la atención esa discusión de posición, insisto, muy radical y que incluso llegan a ser hasta violentas, ¿no? Exigiendo que no se den recursos más al campo de la cultura, particularmente en la crisis, pero lo venimos viendo hace harto tiempo también. Y en ese sentido vuelvo a insistir, como en esa necesidad de reflexionar y de qué manera discutir más ampliamente el valor social que estamos dando al arte, a las prácticas artísticas. Yo creo que ahí hay un punto
bien central. Y lo otro es también esa dimensión que mencionaba Varinia, que mencionaba Fernando, de lo nacional, que me parece súper interesante cómo, claro, cuando el Museo Nacional de Bellas Artes se abre en su sede actual en 1910, lo nacional era sinónimo de Santiago. Afortunadamente, hoy en día no es así. Y cuando se abre el Centro Nacional de Arte Contemporáneo, estamos pensando de cómo efectivamente, y Fernando también lo está pensando, sin duda, el Bellas Artes hace mucho rato que lo está pensando, pero estamos pensando cómo efectivamente llegamos a ese ámbito nacional, cómo trabajamos en ese ámbito nacional. Y en ese sentido, evidentemente, todas las plataformas virtuales son un gran avance, pero también deberíamos ir generando otras instancias que permitan, ¿no?, ese tránsito nacional horizontal, si se quiere, en que podamos ir generando vinculaciones que no necesariamente incluso pasen por Santiago. Yo tomaría lo que dice Soledad, me parece muy central y muy complejo esto del valor social del arte. Primero pensemos que es una discusión vieja. Si ustedes siguieran las discusiones de cuando a mediados del siglo XIX se fundó el Teatro Municipal, se darían cuenta que existía la misma discusión. Había un grupo de personas que decían, esto hace mejor a la sociedad. Y otro grupo de personas que decía, es un lujo, no tiene por qué pagarlo el Estado, que lo paguen los que quieran ir a la ópera. O sea, y esa discusión fue a mediados del 19. Y de alguna manera seguimos a comienzos del 21, como que en ese sentido no hemos pasado la barrera del sonido. Y yo digo, hay un índice muy claro, simplemente mira la inversión en cultura y compárala. O sea, y ahí te das cuenta que no hemos pasado la barrera del sonido. No nos hemos convencido de que eso era tan central. Ahora bien, cuando uno dice el valor social del arte, yo estoy completamente convencido del valor social del arte. Y creo que el valor social, más ampliamente, de la cultura, se demuestra socialmente de muchas maneras. Muchas veces la gente posterga necesidades básicas frente a, comillas, consumos culturales, si los quisiéramos llamar de esa manera. Y eso es así, la propia sociedad lo demuestra. Ahora, hay que tener un súper cuidado con eso, que ustedes saben, yo me he movido también harto tiempo en el campo del patrimonio en general y de distintos tipos de patrimonio. Y esta es una discusión que en el campo del patrimonio se ha tenido, que cómo se mide el valor social del patrimonio. Y ahí se está comenzando a encontrar, no sé, formas de hacerlo. Porque cuando miden cómo se construyen autopistas, dicen, esto disminuye los tiempos en tanto, la gente ahorra tanto dinero, eso vale tanto, y parece que el asunto está claro. Pero cómo mides eso en el mundo del arte, de la cultura y del patrimonio es súper más complejo, y hay que tener mucho cuidado de no medir con los instrumentos equivocados. O sea, tienes que tener los instrumentos justos, adecuados para una cosa así, y hay que aproximarse a eso paulatinamente, porque si no, podemos aceptar a este mundo un golpe peor de lo que tiene hoy día. Yo soy en eso bien cuidadoso. Sí, yo creo que es una cuestión fundamental, sobre todo cuando pensamos en la burocracia administrativa de generar nuestros presupuestos, nuestros indicadores, y en Así fin, es. ¿no? Y hacer entender al aparato burocrático del Estado que no es que no queramos ser medidos, que no es que no queramos, pero que, como tú muy bien dices, hay que encontrar el modo preciso y adecuado, ¿verdad?, a esas mediciones, que evidentemente no apuntan a los mismos resultados. Me parece, la cuestión de las unidades de medida o de los sistemas de medición, es decir, toda la lógica de la ingeniería aplicada a estos ámbitos, siempre los científicos tienen una cosa que es interesante, que dicen que cada vez que uno va a observar algo, lo modifica. En el acto de la observación ya lo modificó, digamos. Por lo tanto, no vamos a ver nunca la realidad así, objetiva de esa cuestión. Que lo definen como el acto de la medición, digamos. El acto de la medición supondría una modificación sustancial porque ya estamos recortando, variando, o al menos mediando desde un lugar difícil. Me parece que es interesante. Hay una cosa que le encuentro súper relevante, y es que finalmente la crisis lo que hace
lo que pone en evidencia es que una vez más la crisis tiene que ver con la cuestión de la legitimación. Es decir, cómo las instituciones, en este caso la institución y sus para ir en el tono de la corrección que me hizo la Varinia, cómo la institución del Estado y sus unidades generan la legitimidad suficiente para que ese ámbito del que se hace cargo tenga significación social. Es muy curiosa la pregunta porque incluso tengo aquí un comentario de Andrea George que me parece importante, que tiene que ver con por qué los agentes de la cultura o el mundo de la cultura, en general, digamos, desde un lado a otro, o tanto sus museos, sus instituciones, no ha logrado tener interlocutores en el aparato político, por ejemplo, o sea, a nivel como lo plantea ella, ¿no es cierto?, que nos permitan legitimar, o al menos incidir en ese ámbito, digamos. Porque es cierto, yo hace mucho tiempo atrás en las reuniones que sosteníamos en el Ministerio a propósito del Comité Técnico, insistía en la idea de que no sacamos nada, incluso con medir o con presentar muchos números, si es que no estamos legitimados, si es que la cuestión de la legitimidad social no está profundamente instalada para que es una cuestión casi filosófica, es decir, si no tenemos una legitimación en términos significativos, es decir, si no se entiende eso que Fernando llama el valor de esta cuestión, yo creo que los números van a ser, por decirlo alguna, vacíos, digamos, y ni siquiera vacíos, pueden llegar a ser importantes, pero siempre van a estar pendiendo de un hilo, porque como toda, o sea, si estamos hablando de algo tan central como esto. No, y además que el problema, volviendo a lo que decía la Varinia, el problema es que se tiende a medir únicamente con esos números relativos a público. Cuando esto llega, es como la cúspide, porque si no hiciste nada antes, ¿no? Te fijas, nos piden a nuestras instituciones que respondamos con unos públicos, unos números de público para ser bien evaluados, digamos, frente a los cuales no hay ningún otro soporte ni ninguna estructura previa que ha permitido construir un andamiaje para llegar a esos públicos. Nosotros, las instituciones que podríamos decir estamos casi como en otro lugar del camino, por no decir al final del camino. Entonces, sin duda ahí el tema del valor, la relevancia, yo creo que es fundamental, ¿no? Y sí, ciertamente algo ha pasado que no hemos sido capaces como país de generarlo. Qué difícil responder a lo de Andrea, por una parte. Quizás en eso hay un trabajo que hacer. Yo recuerdo que yo viví hace muchos años en Barcelona, cuando Barcelona tuvo una transformación urbana muy grande, muy famosa, mundial, se difundió a todo el mundo, etcétera, etcétera, y ocurrió en poco tiempo. Pero recuerdo un artículo creo que era de Oriol Bohigas, que era uno de los grandes promotores de esta transformación, que decía, sí, esto ocurre ahora, pero lo venimos planteando hace 20 años. O sea, hace 20 años que escribimos en el periódico, que convencemos a los políticos, que hacemos, o sea, las cosas a veces requieren una construcción social que es mayor. Y yo creo que en Chile, yo creo que hay ¿cómo llamarla? Lo voy a llamar un estrato dirigente, un estrato vinculado al poder que todavía tiene poco contacto con todo el mundo del que estamos hablando, o mucho menos del que quisiéramos, por así decirlo, o comparativamente mucho menos que en otros lugares. No digo, las cosas no son tan distintas. Yo creo que eso es un punto importante en el sentido de lo que plantea Andrea. ¿Cómo resolverlo? No podría contestarlo en este momento, pero yo creo que es una construcción de más largo plazo, pero que tiene que partir por nuestra convicción. Yo comencé diciendo que
incluso gente ligada a nuestro mundo, bien intencionada, que nos apoya, de pronto decía eso: ustedes saben que no somos prioritarios. No, nosotros tenemos que estar convencidos de que somos prioritarios. Ese es el primer punto de todo esto. Ahora, respecto a la otra cuestión que se está planteando, no sé, efectivamente hay que ser muy cuidadoso con todos los sistemas de medición, porque pueden traicionar y provocar un problema peor que el que intentan solucionar. Y por otra parte, a ver, quizá una visión personal, ¿cómo yo veo el museo? A mí sí me importa que ojalá el museo tenga actividades de impacto. O sea, sí me importa que el museo tenga una actividad que de pronto en Santiago se hable de ella, o que mucha gente venga, o sí me importa. No digo que eso no importe, sería falso y yo creo que sería equivocado. Pero el museo no solo puede concentrarse en actividades de impacto, también tiene que servir a minorías. No solo tiene que servir a mayorías, tiene que servir a minorías. Tomemos un solo punto en el que estamos todavía muy atrasados. Todo el tema de la inclusión, por ejemplo, es fundamental en los museos de hoy. Se trata de minorías, pero nosotros no podemos descuidarlos. O pensemos en el mundo de los inmigrantes, o pensemos en el mundo, esos otros, esa es la complejidad del público. O pensemos, por ejemplo, en el arte experimental, que incluso pueda ser poco comprendido por un público mayoritario, y tampoco lo podemos descuidar. Entonces, ese equilibrio, esa dosificación es la que creo que tiene que estar presente, y obviamente nosotros no solo podemos gobernarnos por grandes números, porque si no vamos a terminar en un problema de rating, y los museos no es un problema de rating, es una cosa más compleja. Importa su impacto, pero también importan otras cosas. Sin duda. Varinia. Nada, totalmente de acuerdo. Yo solamente quisiera como plantear una cosa a modo tal vez ya como de cierre, no sé si vamos a abrir a preguntas de las personas, no lo sé, pero hay algo que me inquieta en el sentido de que se ha hablado, bueno, de las plataformas, de la innovación, de la posibilidad de llegar a más, de cifras. Pero ¿qué ocurre cuando, como se ha denominado últimamente, en esta nueva normalidad, cuando tengamos que retomar no solo nuestras funciones, también nuestra capacidad de volver a convivir, de encontrarnos, y los espacios se abren, digamos, en un sistema de tener que volver a generar esa confianza, ¿no? Se mencionó en algún minuto, claro, el tocar, el ver textura, mucho de la participación de los públicos y de los grupos que colaboran como visitantes y en otras acciones en estos espacios, pasa por el estar, el tocar, ese sistema de participación, digamos. Entonces, hay todo un proceso de eso, de recuperar ese espacio humanizado, que tiene que ver con una labor muy, muy relevante de museos y de centros de arte. Entonces, me parece que ahí también hay un tema como interesante de poder como discernir en el futuro, digamos, porque justamente si hoy día estamos focalizados en generar nuevas plataformas, ideas, innovación, cómo llegar a más, prontamente vamos a tener que resituarnos y volver a la casa, digamos, y cómo abrimos la casa, cómo recibimos en la casa. Y ahí, claro, o sea, me parece que va a haber mucho temor de volver a encontrarnos. Y eso creo que es un desafío también en adelante. Sí, es difícil saber cómo va a ser esta vuelta, Varinia, pero a ver, ya están apareciendo signos en distintas partes del mundo. No sé, estos museos con comillas distancia social, que a lo mejor no es un buen título, pero en fin, el proporcionar seguridad a la gente, seguridad sanitaria, en fin, todo eso. Pero yo creo que, por una parte, que cuando la gente tiene pasión,
y ansiedad por algo, se saltan muchas barreras. La mejor prueba es la gente que ha salido masivamente a los parques, no ha guardado las distancias en Europa, en fin, ha salido a ver la primavera y no le ha importado correr un riesgo, o se ha cansado del riesgo también. Yo creo que esa es una cosa que uno quisiera, que el gusto por ir a los museos fuera algo así como ir a ver la primavera, salir al parque cuando se ha estado encerrado, que hubiera algo de ese elemento. Tendremos que garantizar todas las cuestiones técnicas que haga falta y tendremos que acentuar la recepción de nuevos públicos, la participación de nuevos públicos, la experimentación, la imaginación. Y por último, yo creo que no debemos considerar que este esfuerzo que hemos hecho de estar, lo llamaría a la distancia, sea solo un episodio. Que nosotros podamos seguir estando a la distancia y presencialmente simultáneamente. Vuelvo a insistir, que seamos capaces de, a partir de esto, crear una relación virtuosa entre lo real y lo virtual. Yo creo que por ahí yo veo el camino, pero no puedo predecir el futuro, no sé cómo va a ser. Sí, a mí me parece interesante dos cosas. Una, que creo que la discusión vuelve al problema de la crisis, digamos. Es decir, lo digo de la siguiente manera, el sistema del arte, por ponerlo así en términos de la clásica nomenclatura contemporánea, conoce de la crisis, vive en permanente crisis, se revisa permanentemente de estado de crisis, se declara permanentemente en estado de crisis. Pareciera ser que esa es una especie de condición de la propia del propio sistema del arte, y pareciera ser que también del arte. El arte, si hay algo que lo ha distinguido, es que ha sido capaz de, podríamos decir, de poner el estado de las cosas en escena, digamos, y por lo tanto siempre el estado de la crisis. La Alicia Villarreal decía una cosa que a mí me parecía súper interesante, decía que había una distinción sustantiva entre los arquitectos y los artistas. Los arquitectos buscan soluciones y los artistas saltan por la ventana, ¿sí? Esa es como la definición. Y en un punto eso no deja de ser cierto en la medida en que tienen algo así como la crisis siempre enfrente, digamos. Entonces, yo creo que las instituciones exhiben, y en eso coincido plenamente con Fernando, exhiben en esta coyuntura su naturaleza en crisis, digamos. Ponen en escena su naturaleza de crisis permanente. Y lo que hacen es exacerbar, en esta crisis en particular, esa crisis que estaba siempre latente. Pero es interesante como al mismo tiempo, y creo que eso tiene que ver con las cosas que habría que examinar y potenciar, es cómo tienen la capacidad, muchas veces, dado que viven en la crisis, de la resiliencia que tienen respecto de la idea misma de crisis. Me parece que eso es una cuestión central y que amerita. Y por otro lado, Se pegó Pablo, parece. Nos quedamos congelados. Nos quedamos Vino el frío del ahí invierno. está. Ahí está. Estáis sin micrófono. Estáis sin micrófono. Por otro lado, otra cosa que tiene que ver, ahí sí, ¿me escuchan bien ya? Sí, ahí sí, sí. Ahí sí. Perfecto. Otra cosa que tiene que ver con la solidaridad, podríamos decir, entre interinstitucional o intermuseal. Creo que hay una cuestión ahí que es súper relevante y que también va a tocar en ese sentido, y creo que es porque lo que afecta a los museos, a los espacios de arte en Santiago, imaginémonos cómo afecta a eso en regiones. Y si la legitimidad en Santiago está en crisis, o está observada, o hay sospechas sobre ella, mucho del aparato político también, hay muchas sospechas sobre su rendimiento. Imagínense lo que esto es en provincia, lo sabemos, digamos. Entonces me parece que allá hay una cuestión que hay que trabajar, digamos. Ahí quiero hacer una pregunta que me hacen por interno Gloria Cortés, curadora del museo,
que a propósito de eso me parece interesante también como abordarlo, qué pasa con quienes no tienen tecnologías para acceder a estas nuevas formas participativas, o sea, la brecha de la tecnología, ¿no? Que también este tipo de actividades resultan muchas veces también segregadoras para un número bastante importante de la población, sobre todo si estamos hablando de lo nacional. Ahí, por ejemplo, no sé, o sea, incluso solo desde el emplazamiento de donde está el centro, o sea, la relación en ese sentido con la comuna de Los Cerrillos. Y también plantea, Gloria, que son también datos que en el fondo también se utilizan para el teletrabajo y no logran acceder a estas plataformas virtuales. O sea, ahí... Y al colegio. O sea, pensemos hoy en día lo que significa, yo tengo niños chicos y mis hijos están en un colegio público y a mí me ha tocado contener mamás y papás que, claro, en algún minuto se intentó trabajar con plataformas y no tenían cómo. ¿Te fijas? O sea, yo creo que es un tema que nos supera ampliamente y que tiene que ver con las brechas sociales que caracterizan a nuestro país y que todavía no somos capaces de subsanar, ¿no? El otro día veía un video, una noticia de un colegio en Dinamarca que efectivamente niños o niñas de 5 o 6 años estaban yendo al colegio porque tenían una sala que le permitía estar a los 15 niños y niñas, se fija, a la distancia que correspondía y con agua, llave, jabón y todo, guantes, etcétera. Nosotros no tenemos esa posibilidad, o sea, ni siquiera algo tan básico como es la educación escolar. Entonces, claro, pensar más en una cuestión todavía más compleja, que es como el mundo que estamos hablando, que quisiéramos que llegara a más personas sin duda, claro, hay un tema ahí de infraestructura que es básico y que no tenemos resuelto claramente. Sí, yo creo que entiendo lo que dice Gloria. A ver, sí, efectivamente, en eso a mí me ayudan los años. Piensen, yo me acuerdo perfectamente cuando volví desde España con mi doctorado a Chile, todo lo que me costó conseguir un teléfono. Me costó 1 año y tanto, creo. Entonces, el cambio a un Chile en que creo que hay más teléfonos que habitantes, una cosa así, es grande. O sea, ha habido un progreso enorme como en conectividad. Ahora, si no tengo los números en la cabeza, creo que alguien habló de un 20% de muy baja conectividad, pero lógicamente que dentro de eso hay muchas distinciones. Una cosa es tener un teléfono y otra cosa es tener acceso a internet o a programas más complejos o a una continuidad en la conexión. O sea, hay muchísimo, pero yo tiendo a pensar que, a ver, que es mayor la segregación de personas que no llegan físicamente al museo que la segregación de los problemas de conectividad. No sé si me explico lo que estoy diciendo, que si no llegamos a más, que podríamos llegar a muchísimas más personas si fuéramos suficientemente inteligentes y si pudiéramos encontrar los canales, y que el número comparativo de población que llega físicamente a esos museos es comparativamente menor. O sea, hay una discusión ahí muy interesante. Obviamente que cuestiones sofisticadas como las clases, como las guías, como no sé, una persona que está en una zona rural me decía el otro día, sí, yo tengo clases por internet, pero el profesor se me queda pegado, me decía. O sea, claro, ese tipo de cosas ocurren muchísimo. Lo que pasa es que nosotros estamos en un sistema un poco adolescente. No tenemos la comunicación de Japón, pero a lo mejor tenemos una muy superior a Paraguay o a El Salvador. No sé, estoy inventando cifras, digamos. Estoy diciendo. Entonces, evidentemente no podemos dar por descontado que llegamos a todo el mundo, pero podríamos llegar a un universo bastante grande. Sí. Bien, voy a pedir, ya que la Varinia me tiró la pelota, voy a preguntarle a la gente si hay preguntas del público, alguien quiera... Y las podemos contestar. Bueno, esa es la segunda parte. La segunda parte siempre es la más complicada. Pero si hay una manera que se pueden levantar la mano y se habilita el micrófono para quien quiera hacer las preguntas. Estas plataformas tienen de dulce y de gras también. Lorena, adelante. A ver, déjame habilitar
Ahí está. ¿Me escuchan? Sí, Sí. perfecto. ¿Sí? Ya, bueno, esta es una pregunta de una compañera que tuvo que desconectarse por temas de trabajo. Ella preguntaba sobre cómo nosotros como sociedad, sin una cultura como completa, por así decirlo, y tampoco con mucho saber lo que es lo que es la cultura, sabemos muy poco de cultura, no todos vamos a museos, y ya con esta pandemia, con esta crisis nacional y mundial, irónicamente se está viendo mucho más lo que es el museo, lo que es el arte, la creatividad mediante las redes sociales. Pero ya, ¿qué pasaría cuando todo volviese a la normalidad? Normalidad tipo cuando todos podamos salir de nuestras casas sin el miedo, y yo creo que muchos van a querer como disfrutar de las cosas de la vida, ya que la fragilidad que tiene ahora el ser humano con esta enfermedad, con este virus, nos hace que queramos plantearnos muchas cosas y volver a hacer cosas hacer cosas que quizá las teníamos para después. Y muchas de esas cosas es visitar un museo, saber un poco sobre el arte, sobre Chile, y es como quizá estaría preparado los museos. ¿Qué sería como lo primero para hacer, como para todo lo que se podría venir en un futuro? Gracias, Luna. Vamos a ver quién puede tomar la palabra. A ver, vamos a tratar de prepararnos lo mejor posible dentro de nuestras posibilidades. Yo creo que me alegra lo que dice Lorena. Yo pensé cuando ella decía nos vamos a ocupar de las buenas cosas de la vida, que excluía a los museos, pero veo que ella no lo excluye, y que por el contrario, como yo pienso, el museo puede ser de las mejores cosas de la vida si uno logra organizar bien un museo. Y en ese sentido, yo imagino que primero lo que intentamos hacer es tener una programación variada y atractiva. Yo creo que es importante que también los diversos públicos encuentren un reflejo en el museo, que haya distintos tipos de exposiciones, que hablen a distintas personas. O sea, hay un asunto que tiene que ver con la programación, otro asunto tiene que ver con una actitud de empatía activa y organizada hacia esos públicos para recibirlos de la mejor manera posible. Y un asunto también tiene que ver con la infraestructura, en que yo encuentro que, por lo menos a nosotros todavía nos falta mucho, quizá otros museos pueden estar un poco mejor, y es que los museos tienen que ser también lugares amables, lugares de refugio, lugares donde sentarse, lugares donde la gente pueda descansar, y además cumplen su función. Y eso creo que es una cosa que podría ayudar, esa idea como de refugio urbano, un museo concebido como una suerte de refugio urbano. Me parece que podría ayudar en ese momento. Y por último, yo diría una cosa a Lorena también, y esto es una cosa que es vieja, que ya Mesión Túnez hizo iniciativas notables y muchos museos lo han hecho. Tenemos que pensar que si la montaña no viene a Mahoma, Mahoma va a la montaña, como se dice. O sea, tenemos que también intentar de alguna manera salir con los museos, salir fuera con los museos, hacernos presentes en otros lugares, real y virtualmente. ¿Alguna otra pregunta? ¿Alguien que quiera hacer una pregunta o un comentario aquí en la sala? No tenemos a nadie. Bien, me parece súper interesante la cuestión de la salida del museo. Yo creo que es curiosa el problema, porque si uno lo piensa, sí, voy a hacer una reflexión en torno a eso, apoyando un poco lo que comenta la necesidad, la expresada por Fernando, es que si uno piensa, el pop lo que hizo fue llevar la calle al museo, pareciera ser que está siendo necesario
a llevar el museo a la calle, digamos, en un punto así, o sea, hacer el proceso inverso. Si ya entró el mundo de la cultura popular al museo, hay que sacar también el museo y esa integración dada a la calle, digamos, ¿sí? Y por la calle me refiero precisamente también a esa cuestión que tenga alcances nacionales, y era lo que me refería con esa idea de la solidaridad o de la necesidad de establecer muchas, se podría decir ya me perdí un poco, pero la idea era que la cosa la salida del museo también implique la legitimación a escala más nacional, digamos. No sé, Varinia, ¿alguna...? Bueno, yo creo que ¿Todavía? o sea, los museos hace rato que están trabajando sobre eso, ya cuando Nemesio decía vengan, entren, al mismo tiempo estaba sacando los museos y sus colecciones. Creo que es un esfuerzo permanente de trabajar extramuros, digamos. Bueno, no sé, yo la verdad es que me quedo con una reflexión como, no sé si final o no, pero nosotros el viernes anterior tuvimos una conversación con dos gestoras, Dagmara Wiskiel, directora del Festival de Arte Contemporáneo en Antofagasta, y Sandra Ulloa, que es la codirectora del proyecto Linkelab en Punta Arenas. Una de las cuestiones a propósito de la crisis que surgió en esa conversación era esa permanente resistencia, ¿no? O sea, que no existe una crisis hoy día especial ante la cual ellos tengan que activarse, sino más bien una continuidad en crisis ante la cual hay que resistir y reinventarse constantemente. Y eso en todos los ámbitos, o sea, desde lo que es las formas de hacer, el cómo financiarse, el cómo vincularse, el trabajo con las comunidades, etcétera, sobre todo en función de dos regiones que, bueno, que no cuentan con museos de arte, que no hay escuelas de arte, que no hay galerías de arte, por lo cual la construcción de una sociedad crítica en esos contextos es bastante más compleja. Pero, y en ese diálogo se hablaba sobre el contrapunto de las instituciones. Como decía al comienzo Fernando Pérez, en el fondo que si bien las instituciones públicas cuentan con una estabilidad presupuestaria de sus trabajadores, esa estabilidad también es bastante frágil en ese sentido, y tiendo a pensar que esa resistencia y ese estar en la crisis también tiene ese carácter permanente, que tiene otro sentido, es otra lucha, digamos, tal vez, pero también está en la permanente dinámica del reinventarse, de defender su función, de plantear visiones, de jugar contra y con los instrumentos que te proporciona la administración pública, y el cómo, a propósito de la legitimidad que tú estabas planteando antes, el cómo defender esa legitimidad desde adentro hacia afuera. O sea, creo que en ese sentido una de las acciones como a nivel más de impacto y que no sé si eso ha tenido realmente el reflejo que debiera en los últimos años ha sido, por ejemplo, la política de la gratuidad de los museos. O sea, realmente, si bien los tickets de ingreso eran bastante bajos, la acción política de abrir los museos gratuitamente no ha tenido el reflejo que tú pensarías que debiera. Y ahí coincido con Fernando en el sentido de que el desafío está también en cómo crear la necesidad, de cómo crear que estos espacios sean lugares de disfrute, de conocimiento, de aprendizaje, pero también de bienestar. Creo que ahí, y ahí sí, el círculo virtuoso de lo digital versus lo presencial, lo humano, lo solidario, está muy, muy, muy relacionado. Entonces me quedaría como con eso. ¿Alguna reflexión final, Sole, Fernando? No, yo creo que básicamente algo que tal vez debería yo en lo personal haber señalado al inicio, ¿no? Me parece que
destacar la iniciativa de la universidad, de la facultad y poder generar estos espacios de conversación sobre estos temas, particularmente en esta coyuntura, pero suponemos que también más allá de ella. Así que creo que básicamente eso, ¿no? Es señalar la buena oportunidad para encontrarnos y conversar. No, yo simplemente agradecer la invitación, siempre es interesante encontrarse con personas interesadas en esto y subrayar lo que decía adelante, que yo creo que esta crisis nos ha puesto frente a unos desafíos que habíamos detectado y que ahora se nos hacen como más inminentes y más urgentes. Confiar en que en medio de todas las dificultades, que créanme, son muchas, esto también puede ser una oportunidad de acelerar procesos que de otra manera podían ser vistos como posibles, como buenas intenciones. Creo que ahora nos damos cuenta que ese tipo de fenómenos, que esa llegada a distancia, que esa percepción de los públicos, que esa activación de los museos era urgente. Y entonces confiemos que quedémonos con algo positivo en medio de las dificultades que estamos enfrentando. Muchas gracias. Bueno, yo voy a agradecer a todos los participantes realmente por aceptar la invitación y por haber sostenido durante este rato en este formato que no es fácil, así, dicho sea de paso. Pero realmente agradecer la conversación, agradecer la oportunidad y estamos siempre dispuestos para poder realizar encuentros en torno a estas temáticas y otras. Bueno, vamos a despedir entonces. Le doy las gracias una vez más a todos los que asistieron también, a todas las personas que participaron en el Facebook, a todas las personas que han hecho preguntas. Varias de ellas, debo decir, ya estaban contestadas en la misma conversación, se fueron contestando incluso mientras se iban sincronizándose, había una sincronía entre la pregunta y la respuesta. Y a todas las personas que asistieron, que nos escucharon y que preguntaron. Muchas gracias a todos.